Bienvenidos de nuevo a Easy la Historia, donde exploramos los caminos que el pasado no tomó. Hoy nos vamos a meter en uno de esos y sí que de verdad te dejan pensando días. ¿Qué habría pasado si la expedición de Hernán Cortés no solo hubiera fracasado en Tenochtitlan, sino que hubiera sido aniquilada? Es que es una pregunta brutal. Porque, según las fuentes que vamos a analizar, estuvieron a punto. Y si hubiera pasado, el mundo que conocemos hoy sería, irreconocible. Es que lo fascinante de esto es que para explorar la idea no tiramos de ciencia ficción. Para nada. Nos basamos en las propias fuentes de la época. Claro. Por un lado tienes las crónicas de los conquistadores, las famosas cartas de relación de Cortés, que eran sus informes al rey, y luego la visión más de soldado de Bernal Díez del Castillo. Pero es que también tenemos la otra cara de la moneda. La visión de los vencidos. Exacto, que es algo muy poco común en la historia. Y la conocemos por documentos como el Códice Florentino, que era, como una enciclopedia de la vida méxica. Si a eso le sumas los análisis modernos, Que lo ven todo más como una guerra civil mesoamericana, ¿no? justo, pues con todo eso tienes los ingredientes para construir un escenario alternativo muy sólido. Pues ese es el plan. Primero vamos a centrarnos en el momento exacto en que la historia pudo cambiar. Una noche caótica en una calzada de Tenochtitlan. Después, contrastaremos lo que realmente sucedió con lo que pudo haber sido. Y a partir de ahí, a tirar del hilo. Exacto, a explorar los efectos en cascada que esa única decisión habría provocado en el mundo hasta llegar al siglo XX. Suena a que vamos a romper unos cuantos esquemas. Vamos a ello. La fecha clave. La noche del 30 de junio de 1520. La situación es límite. Límite es poco. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas están atrapados en Tenochtitlan. Todo había saltado por los aires con la matanza del Templo Mayor, cuando Pedro de Alvarado pues aprovechó que Cortés no estaba y masacró a la élite mexica. Ese fue el detonante, sí. Pero el punto de no retorno fue la muerte del emperador Moctezuma, un día antes, el 29 de junio. Y aquí las fuentes, chocan. ¿Qué dice cada una? Pues los españoles dicen que le mató una pedrada de su propia gente, pero las crónicas indígenas aseguran que lo asesinaron los españoles cuando vieron que ya no les servía para nada. Da igual quién fuera. El caso es que con Moctezuma muerto, Se acabó. se acabó cualquier opción de negociar. El poder lo asume su hermano, Cuitláhuac, que era del bando de los que querían guerra desde el minuto 1. Y de repente, Tenochtitlan se convierte en una ratonera. Una de las ciudades más grandes del mundo. Una ratonera en medio de un lago. Cortés sabe que o salen esa misma noche o no salen. Y su plan es una huida a la desesperada. ¿Cómo era la escena? Pues las crónicas describen una noche cerrada, sin luna, lloviznando. El plan dependía del sigilo y de una chapuza de ingeniería. Un puente de madera portátil para cruzar los canales. Y aquí llega el detalle de película. Antes de salir, Cortés reúne el tesoro y les dice a sus hombres: Ahí está el oro, coged lo que podáis llevar. Un error de cálculo tremendo. la avaricia. Bernal Díaz del Castillo lo cuenta con una crudeza. Describe a los soldados cargándose de kilos y kilos de oro, sin pensar en que tenían que correr, luchar y nadar para sobrevivir. O sea que la avaricia les mató, literalmente. Literalmente. El oro se convirtió en un ancla que los mandó al fondo del lago. La huida empieza en silencio, pero el plan se va al traste enseguida. Una crónica indígena dice que fue una mujer, cogiendo agua, la que les vio y dio la voz de alarma. Y ahí explota todo. Ahí explota la noche. Suenan los tambores de guerra del Templo Mayor, las caracolas. Cientos de canoas mexicas aparecen de la nada y la calzada de Tlacopan se convierte en un matadero. A ver, para que nos hagamos una idea del cambio que planteamos, hay que comparar. Lo que realmente sucedió, la Noche Triste, ya fue una catástrofe para los españoles. Una catástrofe, sí. Las cifras varían, pero se habla de entre 600 y 850 españoles muertos, más de la mitad de su ejército. Y miles de aliados tlaxcaltecas. Fue una derrota humillante, sin duda, pero la palabra clave aquí es derrota, no aniquilación. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. ¿Por qué? Porque un núcleo de mando crucial consiguió escapar. Hernán Cortés, Alvarado, Sandoval, la gente que podía reorganizar a los supervivientes, sobrevivió. Y esa supervivencia es lo que les permite ganar, una semana después, en la batalla de Otumba. Esa batalla es la que de verdad salva la conquista. Totalmente. Sin ellos, los que quedaron vivos se habrían dispersado. Fin de la historia. Y ya que estamos, hay que desmontar un mito.
Lo de Cortés llorando bajo un árbol. Pura invención romántica del siglo XIX. No sale en ninguna fuente de la época. Bernal Díaz solo dice que a Cortés se le saltaron las lágrimas de los ojos al ver el desastre. Es un apunte sobrio de un general haciendo balance. No el de un héroe de telenovela. Claro, es que la idea del árbol era perfecta para el nacionalismo, ¿no? El héroe que cae para resurgir. Pero en las crónicas originales el tono es mucho más crudo, más de informe militar. Vale, eso es lo que pasó en nuestra realidad, pero la clave es que todo pudo ser muy distinto. Volvamos a la calzada. ¿Qué tendría que haber cambiado para que fuera una aniquilación total? Pues muy poco, la verdad. Solo hacía falta que la respuesta mexica, bajo el mando de un estratega como Cuitláhuac, hubiera sido un poquito más rápida. ¿Y cómo sería ese escenario? En nuestro escenario alternativo, ese puente de madera portátil, su única esperanza, no solo se atasca, es que los guerreros mexicas lo destruyen en los primeros minutos. La columna se parte en dos, el caos es absoluto, ¿Y los canales se convierten en fosas comunes, llenas de hombres y caballos ahogados por el peso de las armaduras y sobre todo del oro? Pero el punto crítico, el que lo cambia todo, es que en esta versión Hernán Cortés no escapa. muere o es capturado? Exacto. Muere luchando o, lo que es aún más potente, es capturado vivo junto a sus capitanes. La expedición no es derrotada, es borrada del mapa. No queda nadie para organizar una retirada, no hay otumba, no hay regreso. Y el nombre del evento cambia. Ya no es la Noche Triste, que es la visión española. Claro. Se convierte, de forma definitiva, en la Noche de la Victoria Absoluta. Y el impacto de capturar a Cortés vivo sería brutal. Imagina al líder de esos dioses extranjeros exhibido y sacrificado en el Templo Mayor. El mensaje para toda Mesoamérica es inequívoco. No son invencibles. Podemos derrotarlos. Entonces, en este nuevo escenario, amanece el 1 de julio, Cortés está muerto o prisionero. ¿Qué es lo primero que hace Cuitláhuac? Lo primero es una demostración de poder. Los prisioneros españoles son sacrificados a Huitzilopochtli. La autoridad de Cuitláhuac es incontestable. Y una vez consolidado su poder, su siguiente movimiento es una campaña de castigo. ¿Contra Tlaxcala? Contra Tlaxcala, su principal aliado indígena. Y esto es fundamental, porque desmonta esa idea simplista de la conquista española. Que fue una guerra civil. Fue una guerra civil mesoamericana. Los tlaxcaltecas, enemigos de los mexicas, vieron en los españoles un arma para sus fines. Con los españoles fuera de juego, Tlaxcala se queda sola frente a la ira de un imperio revitalizado. Un momento, pero los tlaxcaltecas no eran unos cualquiera. ¿Se habrían rendido sin más? Sin duda habrían luchado, pero su posición sería muy precaria. Su gran ventaja, la tecnología y las tácticas españolas, ha desaparecido. Y el Imperio México, con la moral por las nubes, podría haber convencido a otros pueblos de unirse a ellos. A la larga, Tlaxcala habría sido sometida. Vale, el imperio se reafirma. Pero hay otro enemigo, uno invisible, que ya está en camino: la viruela. En nuestra historia fue un arma biológica devastadora. Mató al propio Cuitláhuac y diezmó la población. Y aquí está una de las divergencias más importantes. La epidemia llega igualmente, es una tragedia, sí, pero el contexto lo es todo. En nuestra historia, la viruela golpea a un imperio en plena guerra, asediado, con hambruna. En el escenario alternativo, golpea a un imperio victorioso y en paz. Se convierte en una crisis de salud pública, no en un colapso. Exactamente. Aunque Cuitláhuac muera, su sucesor hereda un imperio debilitado, sí, pero políticamente intacto, militarmente fuerte y sobre todo con una lección aprendida. ¿Cuál? Una lección brutal. Los extranjeros traen una muerte invisible. Esto podría llevarles a desarrollar políticas de cuarentena, a ser extremadamente cautelosos con cualquier barco que llegue. El imperio sobrevive y emerge mucho más cerrado. Y mientras, en España, Dejan de recibir noticias, ¿no? Pasan los meses, los años. nada. Silencio. O como mucho, rumores de un desastre. La expedición de Cortés se convierte en una leyenda negra, un fracaso humillante. Esto crea lo que podríamos llamar un miedo al continente. La idea de que ahí fuera hay un poder capaz de tragarse a un ejército europeo. Eso es. Para la corona española, otra aventura a gran escala en esa dirección se vuelve una propuesta de altísimo riesgo. Y eso nos lleva directamente a Perú, porque la expedición de Pizarro se inspiró en el éxito de Cortés. Totalmente.
Sin el precedente de México, la propuesta de Pizarro es inviable. Imagínatelo pidiendo dinero para atacar a otro imperio después de la masacre de Cortés. Le habrían tomado por loco. No vamos a pagar otra carnicería. Claro. Sin apoyo político y económico, la conquista del imperio inca, tal como la conocemos, nunca sucede. O sea que las dos grandes civilizaciones, mexica e inca, habrían sobrevivido. Esto cambia en mapa por completo. ¿Y Norteamérica? La expansión española se frena. Se frena en seco. La frontera norte del imperio mexica se consolida, se militariza, se convierte en un muro. Así que un siglo después, cuando los colonos ingleses y franceses se expanden al oeste, no se encuentran con tribus dispersas. Se topan con la esfera de influencia de una superpotencia mesoamericana. El destino manifiesto choca de frente con lo que has llamado antes el imperio del jaguar. Una imagen potentísima. Y cambia la historia de los pueblos nativos. Los apaches, los comanches, de repente tienen un rival o un socio que es un estado indígena poderoso. La geopolítica se vuelve un juego a tres bandas. Mucho más complejo, sí. Vale, saltamos al siglo XX. ¿Cómo sería este imperio mexica moderno? Quizás se llamaría de otra forma. Probablemente. Quizás Imperio de Anáhuac. Y su existencia haría impensable algo como la doctrina Monroe. América para los americanos, que en realidad era para Estados Unidos. Exacto. Habría otra gran potencia en el hemisferio. Un rival. Y su papel en las grandes guerras. Fascinante. En las guerras mundiales probablemente sería una potencia neutral muy influyente. Imagina que controla su propio petróleo. No lo explotan empresas extranjeras, es una herramienta de su política exterior. Su decisión de a quién venderle podría inclinar la balanza. Y en la Guerra Fría, el mundo deja de ser bipolar. Claro, no encajaría ni con Washington ni con Moscú. Sería un tercer polo, un líder de los países no alineados. Ofrecería la prueba de que la modernidad no es sinónimo de occidentalización. Podría haber desarrollado su propio modelo. Quizás una sociedad más colectivista, evolucionada desde sus propias tradiciones. El impacto cultural sería brutal. El náhuatl podría ser una lengua diplomática. Su arte, su filosofía, no serían objetos de museo, sino parte viva de la cultura global. Tendríamos un verdadero diálogo entre civilizaciones, no un monólogo. O sea, que toda esa cadena de consecuencias, la supervivencia del imperio mexica, la no conquista del Inca, un mundo multipolar, pende de un único hilo, que un puente de madera se rompiera unos minutos antes. La lección principal de todo esto es la contingencia. Para nada estaba escrito en piedra. Hay una metáfora en la cosmovisión mexica que me parece perfecta para esto. La del dios Tezcatlipoca, el espejo humeante. ¿Qué decía? Se decía que en su espejo de obsidiana se podían ver el pasado, el presente y los futuros posibles. Hacer estos análisis es como mirar en ese espejo. No nos da una verdad, pero nos permite entender la fragilidad de nuestro propio mundo. Ver que nuestro presente se construyó sobre los fantasmas de infinitos futuros que no fueron. Exacto, y eso nos deja con una reflexión final. Este escenario muestra cómo la supervivencia de toda una civilización pudo depender del resultado incierto de una sola batalla. Esto plantea una pregunta. ¿Cuántos otros mundos, cuántas otras visiones del universo se perdieron para siempre no por fuerzas históricas inevitables, sino por el azar de un solo combate? Y sí, la pregunta más fascinante de la historia. No olviden dar like y suscribirse.